Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Les saluda Paul Soplin, director de Promoción y Gestión de la Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien en esta oportunidad estaré como moderador de la Mesa de Ciencias Sociales en este segundo día de la tercera edición de la Semana de la Investigación de la Red Peruana de Universidades. Damos la bienvenida de manera especial a nuestros ponentes de esta mesa. Nos acompaña la profesora Olga Bardales Mendoza, de la Cayetano Heredia, quien nos presentará en la ponencia Percepciones sobre las competencias digitales para enfrentar la educación superior en el contexto COVID-19. Olga es doctora en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en educación superior con mención en investigación y didáctica en educación superior, y licenciada en Psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, becaria del Programa de Formación en Ética de la Investigación del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, investigadora RENACYT, actualmente vicedecana y docente principal de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También nos acompaña el profesor Ido Lugo Villegas, de la Universidad Nacional Emilio Valdizán, quien presentará la ponencia Enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento complejo en la formación profesional en ciencias de la educación. Él es magíster en gestión y planeamiento educativo y licenciado en educación por la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco. Es investigador RENACYT y actualmente docente principal de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Ha realizado pasantías en la Universidad de Vigo, España, y en la Universidad de Antioquia y la Universidad del Norte de Barranquilla, en Colombia. También nos estaría acompañando Raúl Arias Sánchez, de la Universidad Nacional de Huancavelica, quien presentará la ponencia Force Economic, aprendizaje lúdico en la enseñanza de la historia del pensamiento económico en estudiantes de una universidad peruana. Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional del Centro del Perú y formación en Economía por la Universidad de San Martín de Porres. Grado de Maestro en Ciencias de la Educación en la mención Enseñanza Estratégica y candidato a doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Huancavelica. Sus líneas de investigación son enseñanza estratégica y gamificación, didáctica, estudios sobre pobreza e interculturalidad, violencia política y memoria, economía rural y antropología económica. También es escritor, activista y voluntario de Rotary International. Bien, antes de pasar a las intervenciones, me gustaría dar algunas indicaciones generales como parte de la moderación. Las preguntas que tengan a bien plantear el público presente se podrán realizar a través del chat y estas serán respondidas luego de terminadas las ponencias de todos los profesores que van a presentarlas. Cada ponente tendrá 15 minutos para realizar su presentación y cuando les toque responder a las preguntas tendrán un total de 4 minutos para realizarlas. Así que bienvenidos y damos pase a la profesora Olga Bardales para que realice su presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primeramente agradecer a RPU y este espacio tan importante. Voy a pasar a hacer la exposición. Bueno, vamos a ver, es un reto 15 minutos, vamos a ver cómo nos va. Muy bien, lo que voy a presentar es un estudio que se hizo en periodo de pandemia, tanto por mi persona como por la profesora Teresa Fernández, ambas de la Facultad de Educación, con esta inquietud de poder conocer qué es lo que ocurre con las competencias digitales para enfrentar la educación superior durante este contexto de COVID. Señalar que nosotros nos planteamos
un estudio mixto. En realidad es un estudio bastante amplio, tanto cuantitativo como cualitativo, y lo que pretendía era poder entender cómo eran estas competencias que asumían los docentes y los estudiantes universitarios para enfrentar esta demanda que se nos dio en este momento a partir del 2020, para poder enseñar y aprender en ambientes virtuales. Por lo tanto, nos planteamos objetivos tanto cualitativos como cuantitativos para poder, por un lado, entender cómo se manejaban estas competencias y por el otro también poder identificar los niveles y las percepciones y autopercepciones que ellos tenían en relación a sus propias competencias digitales, comparando incluso a los docentes con los estudiantes. Bueno, tenemos un marco que nos ayuda un poco a entender lo que es una competencia digital. Primero, entender que ser competente digitalmente no significa manejar las TIC, ¿no? Eso es importante, sino va más allá del uso de la tecnología. El docente es responsable de la formación y de cómo los estudiantes aprendan en su desempeño digital. Eso implica docente competente digitalmente, ser un docente que pueda enseñar y transferir información sobre el desempeño digital en sus alumnos. Y también que pueda contar con modelos de aproximación pedagógica y didáctica. Es decir, tener un modelo en el cual sepa, antes de utilizar la tecnología, para qué es que y cómo y qué propósitos va a tener este modelo centrado en la autonomía o centrado en el estudiante. También un marco que nos ayuda a aproximarnos al aspecto cultural de la enseñanza y el aprendizaje, hablando de la mediación, la tecnología, las herramientas, etc. Entonces, es un pequeño marco que nos acompaña. En el tema metodológico, nosotros tuvimos una muestra que era una muestra intencional, obviamente de 48 docentes, que era una muestra que se pudo obtener en este periodo, y de 126 estudiantes. Básicamente una muestra que fue obtenida, como ustedes entenderán, a través de encuestas en Google Form, y también algunas encuestas, entrevistas semiestructuradas también que se hicieron con algunos de los estudiantes. Todo esto se hizo en el momento de pandemia. La metodología fue mixta y el trabajo de campo se realizó entre abril y junio del 2020, durante este periodo incluso de aislamiento social, que fue la primera etapa, ¿no? Ya. Bien, entonces, quiero ver si no se me pasó nada. Lo que tenemos entonces es, lo primero que preguntamos fue en relación a la autoevaluación de las competencias digitales, es decir, cómo ellos se autoevaluaban como docente o como estudiante en el manejo de las competencias digitales. Acá a la izquierda tenemos algunas expresiones que nosotros hemos identificado de lo que mencionaban, en este caso, los docentes. Obviamente estaban muy estresados y también se autoevaluaban un poco bajo. Como vemos, se les pidió un nivel de autopercepción de sus competencias digitales y vemos que en las barras de color celeste, ellos eran cómo se autocalificaban antes de la pandemia, y las otras es cómo ya se estaban calificando avanzada ya el periodo del 2020, ¿no? Vemos que hay una mejora en su autopercepción. No decimos en la competencia, pero sí en su autopercepción. Tenían una sensación de que entraron fríos, como dicen, nos agarró frío, no sabíamos mucho y ahora como que estábamos aprendiendo, ¿no? Entonces se ve aquí un progreso, si se quiere. Lo otro que fue también, preguntamos a los estudiantes. En los estudiantes también podemos ver más bien una diferencia un poco diferente que los docentes, porque si bien es cierto, muchos estudiantes se pensaban que eran estudiantes que manejaban la tecnología, ciertamente lo hacían, pero con fines más comunicacionales o sociales, más que de aprendizaje. Y eso se ve lo que ellos mencionan allí, que estaban muy estresados también y frustrados porque sentían que no podían manejar mucho la parte académica con lo que se manejaba, ¿no? Igual se les preguntó que se autoevalúe cómo eran sus competencias antes de la emergencia sanitaria, y bueno, vemos que por lo menos en comparación a los docentes que se calificaban
con menores competencias, ellos se calificaban un poco mejor, ¿no? Incluso el 68% menciona que sí pensaban, autopercibían que tenían competencias suficientes. Luego también hemos explorado sobre el sentimiento del docente en cursos virtuales. Y fíjense, los docentes mencionaban que se sentían entre muy bien y bien, más del 50%, regular un 37% y mal o muy mal un 2.1%. En realidad, a pesar de que ha sido una situación complicada, no lo habían visto de una manera tan negativa, ¿no? Como se ve allí. ¿Cómo ellos han vivido, los docentes, la educación virtual? Bueno, esto es el resultado de un producto de las entrevistas cualitativas y los dividimos en algunos grupos, tanto a los estudiantes como a los docentes. Por ejemplo, habían 3 grupos de docentes de acuerdo a sus expresiones. Algunos que decían que eran los docentes que aceptan porque estaban inseguros, con miedo, tenían una necesidad de estabilidad, una aceptación, incluso un conformismo con las normas, ¿no? Había un grupo de docentes que expresaban todas estas sensaciones o sentimientos. Un segundo grupo era un grupo que les llamamos los grupos que depende, es decir, aquellos que dependían de un cambio y que estaban en espera de lineamientos y el apoyo institucional, ¿no? O sea, no tomaban iniciativas para poder aprender ellos por ellos mismos, sino estaban esperando que la institución les dé las herramientas. Y luego teníamos otro grupo, que era el grupo que sí buscaba el cambio, más proactivo, que tenían estos intentos de innovar, de crear, de cambiar, de resistir, de no aceptar o no esperar, ¿no? Entonces, interesante ver cómo se formaban estos 2 grupos de profesores, uno más pasivo, el otro que obviamente esperaba, más dependiente, y otro más activo. En el grupo de los estudiantes también encontramos 2 grupos de estudiantes que se adaptan, aunque reconocen a los docentes rutinarios, pero entienden el esfuerzo, y estudiantes que no se adaptan, disgustados por los periodos largos frente a dispositivos, frente al Zoom, ¿no? Entonces también tenemos allí algunas tipologías interesantes. ¿Cómo se ven en el futuro? Los docentes se ven en el futuro manejando más herramientas TIC en sus cursos, ¿no? La gran mayoría, actualizado en competencias digitales, y también algunos que piensan que ahora este nuevo futuro y el haber aprendido a la fuerza, pero haber aprendido algo de digital, les puede abrir más oportunidades de trabajo, y eso es interesante, ¿no? Entonces, la gran mayoría en general se ve más manejando herramientas TIC, ¿no? Entonces, acá también hay algunas expresiones interesantes de cómo se perciben, ¿no? Pero como ya vimos, el marco teórico nos dice que no es suficiente el manejo de las TIC. Bien, la pedagogía. ¿Cómo es que los docentes también van enseñando pedagógicamente en este momento? Vemos que generalmente la mayoría de los docentes encuestados y entrevistados nos hablan del segundo grupo, que es el grupo donde habla de que los recursos que se han utilizado en esta virtualidad han sido señalados en el curso presencial, lo que todos sabemos, ¿no? Que muchos aplicaban lo que hacían en la presencialidad en lo virtual, ¿no? Había mayor interés en la interacción con el alumno, estaban muy pendientes en el contenido, ¿no? Objetivos, hablaban de los objetivos, la planificación en sí misma, usaban herramientas TIC básicas como el PPT, no salían del PPT o no salían, ¿no?, de una herramienta muy básica, y también hablaban mucho de que los elementos fundamentales para el diseño de sus clases dependían de la velocidad del internet y de las necesidades de sus estudiantes, ¿no? Entonces estos eran los elementos que ellos priorizaban más, ¿no?, para poder hacer sus clases. Cuando se les preguntó por su modelo pedagógico, bueno, en realidad encontramos varias cosas medias extrañas, raras, porque nos hablaban que el modelo pedagógico tenía que ver con conceptos, con interacción, con las TIC, con un espíritu colaborador, activo, explosivo, así decían, ¿no? Nos manifestaban estos tipos de modelos que no los conocemos, sino simplemente son palabras que ellos mencionan. Y por otro lado, sí había un grupo que hablaba del constructivismo, ¿no?, que por lo menos se acerca a un modelo para construcción de los conocimientos. Y luego, en menor porcentaje, conectivismo, hablan de competencias. Entonces, esto nos hace ver cómo, de qué manera también estábamos preparados conceptualmente, ¿no?
Acerca del uso de las TIC y la enseñanza, por ejemplo, a los estudiantes se les preguntó, si tú hicieras la clase virtual, ¿la haría como están haciendo tus profesores? ¿No? Y por supuesto, miren, ellos la mayoría dijeron que no, casi el 50% que no lo harían como lo estaban haciendo. Entonces se les preguntó, bueno, acá, ¿por qué no? ¿No? ¿Y qué cosas cambiarías? Más dinámico, más participativo diálogo, rediseñar con más tecnologías, pero didácticas, cambiar el Zoom, reducir los horarios, no leer los PPTs y menos tareas, ¿no? Eran algunas de las sugerencias que daban. Los docentes, por ejemplo, básicamente para planificar la enseñanza, ¿no? Encontramos 3 grupos. Un grupo 1 que decía que el sílabo de la clase presencial ha sido pasado solo con cambios de fechas. O sea, se hizo lo mismo del sílabo, simplemente se pasó, pero solo se le cambiaron la fecha. El grupo 2 trató de adaptar el sílabo, pero tiene limitaciones de los recursos TIC. Y el grupo 3 planifica considerando lo cultural, la sincronía o asincronía, ¿no? Entonces hemos encontrado que ahora, por ejemplo, cómo están aprendiendo los estudiantes y cómo percibe la forma que le enseñan. Los estudiantes dicen que en este contexto ellos han estado aprendiendo a través de clases expositivas de los docentes, Zoom, pregunta, chat, foro, metodología, que no incluya a estudiantes ni a las condiciones de vida actuales y recursos que se han pasado de lo físico o de lo presencial a lo virtual sin modificar su uso. O sea, se han encontrado varias limitaciones, ¿no? Sentimientos sobre la enseñanza, en realidad los docentes se sienten en general retados, muy retados por la planificación en lo virtual, ¿no? En cambio, acá vemos en el caso de los estudiantes se sienten entre contentos y también con algunas dificultades, ¿no? Entonces, las percepciones de ambos son diferentes, pero que también son importantes porque eso les va a llevar a poder trabajar con éxito el futuro, ¿no? Luego, sobre el apoyo de las universidades, cómo han recibido, cómo han percibido el apoyo. Entonces, generalmente en este periodo complicado dicen que sí han recibido apoyo, pero no ha sido suficiente, ¿no? Entonces ellos requieren de ese apoyo, ¿no? De las universidades. Ese es por el caso de los docentes. En el caso de los estudiantes ha sido lo mismo, pero en menor porcentaje. Pero como vemos, los docentes se han sentido más movilizados, más frustrados por esta situación, ¿no? Que se presenta. Bueno, en conclusión, como sabemos, en cuanto a nuestro marco, en realidad, en referencia a este momento previo y durante la pandemia, si bien es cierto, se perciben mejoras en el manejo de algunas competencias digitales expresadas en el manejo de tecnologías. Como hemos dicho, en general el manejo de las tecnologías no es necesariamente ser competente digital. Requieren los docentes, ¿no? Como vemos en esta virtualidad, una aplicación de un modelo educativo que permita realmente aplicar estas tecnologías realmente con un mayor éxito y con una integración a la enseñanza y al aprendizaje. Asimismo, como conclusión, se requiere un mayor apoyo institucional para la integración de las tecnologías de información y comunicación en la educación, ¿no? Entonces, esto, como digo, se ha sido presentado tanto por mi persona como con la profesora Teresa Fernández en este periodo de pandemia, que nos ha permitido conocer y comprender un poco más cuáles son las necesidades y cómo se perciben estos actores de la educación superior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Olga Bardales, por la presentación. Ahora a continuación damos pase al profesor Ido Lugo Villegas para que nos presente la ponencia de enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento complejo en la formación profesional en ciencias de la educación. ¿Se visualiza mi diapositiva, por favor?
Sí. Ya. Gracias. Ya. Buenas tardes, señores organizadores y asistentes a la tercera semana de investigación. En esta oportunidad voy a presentar la ponencia Enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento complejo en la formación profesional en ciencias de la educación. Este es el resultado casi final del trabajo de investigación que lo hemos realizado un conjunto de docentes de mi especialidad de Ciencias Históricas, Sociales y Geográficas. Descripción del problema. Para poder orientarnos mejor, nuestra investigación ha girado en torno a lo que estoy presentando en estos momentos. Primero, hemos realizado un diagnóstico, ¿no?, para poder identificar cuál es el problema de mayor recurrencia en nuestra especialidad. En esa perspectiva hemos encontrado como primer problema el enfoque disciplinar, descontextualizado y lineal de las ciencias históricas. El segundo problema identificado fue el poco desarrollo del pensamiento complejo en estudiantes universitarios. ¿No? ¿Cuáles son las causas? Teniendo en cuenta que desde el año 2020 nuestra especialidad mencionada viene implementando un nuevo diseño curricular por proyectos formativos con enfoque socioformación. Las causas identificadas son poca experiencia de los docentes universitarios en el desarrollo de la implementación de los proyectos formativos con enfoque socioformación. Siguiente causa, escaso manejo de estrategias metodológicas con enfoque socioformación en la mayoría de los docentes universitarios. La tercera causa identificada es el predominio de la enseñanza tradicional, disciplinar o lineal en la mayoría de los docentes universitarios. Las consecuencias de estas causas, ¿no? La formación profesional con predominio solo en el manejo disciplinar o lineal de la especialidad. Desempeño profesional de los egresados no comprometidos con la solución de los problemas del contexto. La formación profesional con predominio en competencias duras y escasas competencias blandas. Formación profesional con escaso manejo de los enfoques interdisciplinares, multidisciplinares y transdisciplinares. Como propuesta se plantea en la investigación, capacitación, actualización e implementación de los docentes universitarios en el manejo de estrategias metodológicas, en el desarrollo de los proyectos formativos con enfoque socioformación por competencias enfocadas desde la perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar. La segunda propuesta que planteamos es la capacitación, actualización e implementación a los docentes universitarios en el manejo de estrategias metodológicas y en nuevos escenarios de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento complejo, para la toma de decisiones y la solución de problemas del contexto desde una perspectiva multidisciplinar en nuestros futuros profesionales. Problema general. ¿Qué relación existe entre el enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento complejo en la formación profesional en ciencias de la educación? Problemas específicos. ¿Qué relación existe entre el enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento crítico en la formación profesional en ciencias de la educación? Segundo problema específico. ¿Qué relación existe entre el enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento creativo? Y la tercera pregunta específica, ¿qué relación existe entre el enfoque transdisciplinar de la historia y la resolución de problemas? Por el objetivo general, determinar la relación que existe entre el enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento complejo en la formación profesional en ciencias de la educación. Los objetivos específicos, establecer la relación entre el enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento crítico. El segundo objetivo específico, establecer la relación entre el enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento creativo. Y el tercer objetivo específico fue establecer la relación entre el enfoque transdisciplinar de la historia y la solución de problemas en la formación profesional en ciencias de la educación. La hipótesis general. No existe relación directa entre el enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento complejo en la formación profesional en ciencias de la educación. La hipótesis alterna, existe relación directa entre el enfoque transdisciplinar de la historia y el desarrollo del pensamiento complejo en la formación profesional en ciencias de la educación. En las bases teóricas, ¿no? Hemos trabajado relacionada la variable X, que es el enfoque transdisciplinar de la historia, y la variable Y, el pensamiento complejo, ¿no? Para ello hemos revisado
mucha literatura de destacados investigadores. Primer punto, respecto al enfoque transdisciplinar de la historia. Ese grado máximo de articulación e integración de las disciplinas científicas, lo hemos cogido de la fuente Tobón del año 2012, que permiten la reflexión teórica y epistemológica para abordar y comprender en forma completa la historia y la realidad. Fuente consultada, David Picasso, Claudia Patricia Contreras, María Teresa Pérez Piñón y Dagoberto Pérez Piñón 2018. Además, para poder comprender mejor, hemos tenido en cuenta las diversas disciplinas científicas que tienen su vinculación directa con la enseñanza y el aprendizaje transdisciplinar de la historia. Primero, las ciencias geográficas, repito, enfocada desde la perspectiva histórica, las ciencias arqueológicas, las ciencias antropológicas, las ciencias sociológicas, las ciencias económicas, las ciencias de la comunicación, el derecho y ciencias políticas, finalmente, las ciencias de la comunicación. Respecto a la variable Y, el pensamiento complejo, hemos revisado también la literatura, está en el informe final que hemos presentado a la Universidad Nacional Hermínio Balizán. ¿Qué entendemos por pensamiento complejo? Es un proceso biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico que se enlaza en la vida humana y social, ¿no? En la construcción del conocimiento, que debe tenerse en cuenta las relaciones entre el hombre, la sociedad, la vida y el mundo, ¿no? Fuente consultada para esta definición es Morin, 1994. También hemos tenido en cuenta las dimensiones. Primero, respecto al pensamiento crítico, que es un proceso en donde el individuo usa la razón para dirigir su pensamiento de forma que cuestiona, ¿no?, afirmaciones o las emociones con la finalidad de llegar a la postura más razonable sobre un tema o tópico. Respecto al pensamiento creativo, es como sabemos, la generación de opciones o posibles rutas a seguir para hacer cambios alrededor de una situación que genera inconformidad. Finalmente, respecto a la dimensión resolución de problemas, las fuentes consultadas, ¿no?, hemos priorizado, por ejemplo, un concepto que dice es la capacidad de abordar un problema o un reto desde una nueva perspectiva, un ángulo alternativo o con una mentalidad atípica. Ya. En materiales y métodos. En los materiales hemos utilizado material bibliográfico, la computadora, laptop, entre otros. El nivel de investigación es correlacional. Tipo, básica. Diseño, no experimental. Ahí está el esquema. El instrumento único que hemos utilizado es la guía de observación. La población estuvo constituido por la totalidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, de los cuales hemos escogido, ¿no?, a la muestra de estudio a 46 estudiantes que están cursando el tercero, cuarto y quinto año respectivamente de la Escuela Profesional de Ciencias Históricas, Sociales y Geográficas. En resultados, hemos aplicado la guía de observación con un conjunto de ítems, ¿no? Resultado A. Respecto al manejo del enfoque transdisciplinar de la historia, ¿no? 40 estudiantes, equivalente a 87%, ¿no?, se ubican en la escala de calificación poco satisfactorio con las calificaciones cuantitativas entre 11 y 13. En la siguiente tabla y gráfica podemos observar respecto al manejo del enfoque filosófico de la historia. 33 estudiantes, equivalentes a 72%, se ubican en la escala de calificación poco satisfactorio con las calificaciones de 11 y 13. Respecto al manejo del enfoque sociológico de la historia, 28 estudiantes, equivalente al 61%, se ubican en la escala de calificación poco satisfactorio entre las calificaciones cuantitativas de 11 y 13. Respecto al manejo del enfoque antropológico de la historia, 27 estudiantes, equivalentes al 58%, se ubican en la escala de calificación poco satisfactorio con calificaciones cuantitativas entre 11 y 13. Respecto al manejo del enfoque de ciencias económicas, ¿no?, de la historia, 33 estudiantes encuestados, equivalente a 72%, se ubican en la escala de calificación poco satisfactorio con las calificaciones equivalentes a 11 y 13. Respecto al manejo del enfoque del derecho
y Ciencias Políticas de la Historia, 29 estudiantes equivalentes al 63%, se ubican en la escala de calificación poco satisfactorio, con las calificaciones cuantitativas que oscilan entre 11 y 13. Respecto al manejo del enfoque de ciencias de la educación, de la historia, 30 estudiantes equivalentes a 65%, ¿no?, se ubican en la escala de calificación cualitativa poco satisfactorio y en la evaluación cuantitativa, ¿no?, entre 11 y 13. Ahora, los resultados de la variable 2 o la variable Y. Manejo del pensamiento complejo. 28 estudiantes, equivalente a 61%, se ubican en la escala de calificación cualitativa poco satisfactorio, ¿no?, equivalente a la calificación cuantitativa entre 11 y 13. Respecto al manejo del pensamiento crítico, 31 estudiantes, equivalente a 67%, se ubican en la escala de calificación cualitativa poco satisfactorio, equivalente a una calificación cuantitativa entre 11 y 13 respectivamente. Respecto al manejo del pensamiento creativo, 28 estudiantes, equivalente a 61%, ¿no?, se ubican en la escala de calificación poco satisfactorio, con calificaciones que oscilan entre 11 a 13. Respecto al manejo de la resolución de problemas, 30 estudiantes, equivalente a 65%, se ubican en la escala de puntuación poco satisfactorio, ¿no?, equivalente a la calificación cuantitativa de 11 y 13. Conclusión principal. El enfoque transdisciplinar de la historia, enfocada desde la perspectiva filosófica, sociológica, antropológica, ciencias de la comunicación, ciencias políticas y derecho, y ciencias de la educación, y el desarrollo del pensamiento complejo en las dimensiones crítica, ese pensamiento crítico, pensamiento creativo, y la resolución de problemas del contexto, ¿no?, tienen asociación o relación directa significativa en la formación profesional de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Históricos, Sociales y Geográficas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Para finalizar, debo mencionar esta frase: aprender las ciencias sociales es una obligación moral para la transformación social. Muchas gracias. He terminado mi ponencia. Gracias. Bien, muchas gracias por la presentación, profesor Ido. A continuación, damos pase al profesor Raúl Arias Sánchez para que nos presente su ponencia sobre Force Economic. Adelante, profesor Arias. Muchísimas gracias, doctor. Sí, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma, por favor, si se logra visualizar? Sí. Muy bien. Bueno, reiterándoles el saludo cordial de la tarde desde la otrora Villa Rica de Oropesa, Huancavelica. El día de hoy agradecemos a la Red Peruana de Universidades por permitirnos compartir mucho de lo que venimos trabajando aquí desde la región central del país. El título de nuestra presentación es el Force Economic, el aprendizaje lúdico en la enseñanza de la historia del pensamiento económico en estudiantes de una universidad peruana. Y sobre esto, la primera pregunta que quizá nuestros queridos espectadores se harán es: ¿qué cosa es el Force Economic? Pues este es un material didáctico que hemos diseñado con la finalidad de poder simular algunas teorías que pues se suelen trabajar en la asignatura de Historia del Pensamiento Económico. Hay muchas teorías que por lo general son difíciles de asimilar.
y al ser demasiado abstractas hacen que su lectura, que también es muy robusta, no quede muy clara y solamente pues queda en el imaginario o en el ideario de muchos estudiantes. Y quienes hemos transitado pues las aulas universitarias sabemos que la asignatura de historia y todas aquellas que se desprendan de esta son difíciles de asimilar por los grandes contenidos que muchas veces se suelen trabajar. En ese sentido, viendo esta preocupación y también esta necesidad de innovar, decidimos crear un material didáctico que pueda suplir este contexto y a la vez pues nos pueda permitir tocar con nuestras manos a la teoría y simular algunos escenarios y algunas eventualidades propias de la ciencia económica. Aquí tenemos un pequeño resumen con respecto a lo que vamos a presentar. Hemos empleado un método experimental con un diseño cuasi experimental, es decir, hemos tenido un grupo control y también un grupo experimental. Participaron 20 estudiantes en cada uno y un estudiante colaborador. También la información que se pudo recolectar antes y después de la aplicación de nuestro material didáctico estuvo avalado mediante una prueba pedagógica, la cual fue validada, ¿no? A través de un juicio de expertos y finalmente pues los datos fueron procesados a través del paquete estadístico SPS. Más allá de la formalidad, lo que a nosotros nos interesa es comentar nuestros hallazgos y los resultados que hemos obtenido al poder compartir este material con nuestros estudiantes. Y esto precisamente nace con lo que comentaba hace instantes. Aquí tenemos 2 comentarios de nuestros estudiantes, partícipes de este proyecto, los cuales seguramente se pueden generalizar no solamente en mi universidad, sino en muchas partes de nuestro país y por qué no del mundo. Entre tantos comentarios, uno de estos señalaba, bueno, profe, es lo que decía el estudiante, yo pensé que la universidad era diferente al colegio, pero todo sigue igual, solo falta que usemos uniforme. Esto nos comentaba el estudiante entre risas. ¿Por qué? Porque todavía persiste un modelo tradicional de la enseñanza. Todavía persiste un modelo cuadriculado en donde la figura del docente muestra únicamente su capacidad y dominio sobre, en este caso, su oyente. Sabemos que en el siglo XXI, en la época y en la era de información en la cual nos encontramos, esto ya no es así. Todos aprendemos de todos, pero todavía se viene percibiendo que existe esta verticalidad dentro del proceso educativo. Otro estudiante nos comentaba, como colegio está bien que dejen los docentes resúmenes o exposiciones. Acá hacemos lo mismo. Esto también evidencia de que nuestro rol como docentes en la educación superior pues sigue copiando mucho de la educación básica, cuando deberíamos de tomar otra actitud, una actitud más diferenciada y pues obviamente encaminada bajo los parámetros de la creatividad y de la innovación. Si bien es cierto, ya no existe nada nuevo bajo el sol, pero podemos tomar algunos elementos existentes y reorientar con ellos para que nuestro proceso educativo y en el escenario de la enseñanza y el aprendizaje sea mucho mejor. Estos 2 comentarios reflejan una necesidad latente en nuestras universidades de poder generar o transformar esos contenidos que son muchas veces académicamente robustos en otros más asimilables y también divertidos a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada teoría pedagógica que señala que aprendemos mejor divirtiéndonos, riéndonos, sin lugar a dudas. Esta PPT muestra 2 tablas, la primera sobre nuestra preprueba y la segunda sobre la postprueba. Le podemos ver en 2 columnas los puntajes que han obtenido el grupo experimental de la preprueba y el grupo control, y en la tabla número 2 los puntajes del grupo experimental y también del control con respecto a la postprueba. Y pues para a todo conocedor, he sabido pues que en un inicio muchos de nuestros estudiantes han obtenido puntajes bajísimos con una media desaprobatoria, ¿no? Porque trabajamos en una escala vigesimal.
Pero después de trabajar con nuestro material didáctico, después de hacer las simulaciones y las sesiones correspondientes, vemos pues un notable desarrollo de sus competencias. ¿Y esto por qué? Porque estamos quizá olvidando el tratamiento que debemos de darle a los jóvenes adultos. Ellos ya no son niños a quienes podemos guiar o mangonear en el buen sentido de la palabra, sino que también al igual que nosotros, tienen muchas ideas, intereses y sobre todo que recurren también a la novedad para poder sentirse atraídos sobre algún tema. Este es una figura donde podemos comparar los números que hemos mostrado con anterioridad y vemos pues que el resultado de nuestro experimento fue bastante adecuado. Sabemos que el tiempo es una limitante en este tipo de circunstancias y eventos y quiero mostrar este hecho de que las imágenes hablan mucho más que los discursos o las palabras. En la figura número 1 vemos la interacción que hemos tenido con nuestros estudiantes. Recordemos que salíamos de un periodo de pandemia, salíamos de un aislamiento bastante preocupante en el sector educativo, principalmente universitario, y este también fue el detonante y el motivo para volvernos a reunir. Tomamos la iniciativa de hacerlo con nuestros estudiantes y en una primera instancia de trabajar con grupos de 4. Pero sucedía que los estudiantes se llamaban en los unos a los otros, indicando pues que había un material parte de la clase de historia del pensamiento económico y nuestra perspectiva cambió. Y creo que todo investigador, al hacer una investigación del tipo aplicada, sabe que conforme va caminando, pues van apareciendo y surgiendo muchas cosas. Y de manera inicial pensábamos que nuestro trabajo se iba a reducir a 4 participantes, pero no veíamos la esencia y el fondo de nuestro material didáctico y encontramos que su potencial alcanzaba hasta 8 y 10 participantes, haciendo que este juego durase de 3 a 4 horas en su momento. Con este juego, nuestros estudiantes han podido simular algunas posturas dentro del pensamiento económico, por ejemplo, una mercantilista, una marxista, una más monetarista, entre otras. Y lo que nos llamó bastante la atención fue que ellos puedan poner a la práctica toda la teoría que, si bien es cierto, es abstracta y se puede encontrar mucho en los libros. En cierto comentario, simulábamos, o en ciertas circunstancias simulábamos, el siguiente escenario, por ejemplo, ¿qué sucedía si una persona generaba, en este caso, empresa? Pues la sociedad en la que esta simulación se encontraba iba progresando gradualmente. Pero ¿qué sucedía cuando en el juego una persona empezaba a estatizar los recursos? Pues obviamente había un momento de auge, de apogeo, pero después las cosas marchaban mal. Así que ahí despertamos esta competencia crítica de nuestros estudiantes y pues era inevitable poder hacer comparaciones con algunos gobiernos de turno o también con algunos escenarios geopolíticos en el planeta. Así que es importante que podamos trasladar, mis queridos amigos, la parte de la teoría y poderla simularla a través de este proceso de gamificación. Esto lo hicimos con nuestros estudiantes. Fue un trabajo bastante arduo, fue un pilotaje bastante extenso y sobre todo despertó también en nosotros la curiosidad de poder enseñar de una manera diferenciada, de poder compartir nuestros conocimientos de una manera divertida, porque es innegable el hecho de que aprendemos mejor cuando nos sentimos también mejor. Detrás de las fichas, detrás de las reglas, detrás de las normas y demás, pues existe también un componente fundamental, que es la perspectiva y el deseo de nosotros como investigadores de poder generar un granito de arena para nuestra universidad y, ¿por qué no?, para nuestra sociedad. Parte de nuestro juego también involucraba el funcionamiento de un banco y cómo este pues empieza a regular y ven los cambios de la política monetaria y fiscal y demás. Esto cuando lo conversamos en el aula y mostramos diapositivas, pues se siente cierto aire de vacío,
pero cuando asumimos que nosotros somos el banco, como en el juego, y tenemos que tomar decisiones que puedan no solamente involucrar mi vida y la vida de los demás, pues las categorías y las variables en uso, sin lugar a dudas, cambian. Así que nuestros estudiantes no solamente aprendían historia, aprendían finanzas y sobre todo a tener conciencia de que las decisiones que se toman tienen que tomarse a partir de la información que disponemos y que está evidentemente a nuestro alcance. Detrás de los colores, detrás de los matices que presentamos, hay un trabajo de poco más de un año de pilotaje de una y otra vez, hasta de cortadas de dedo, porque no teníamos algunas herramientas para poder construir algunas fichas y demás, pero nos llevamos la certeza de que este material ha contribuido de manera significativa en nuestros estudiantes, y no solamente ellos, sino que ha generado un deseo en que esto pueda convertirse en algo diferenciado para otras asignaturas. Algunos comentarios de nuestros estudiantes al respecto fueron los siguientes, como por ejemplo, profe Raúl, así es mi nombre, yo creo que usted le atinó con su juego. Nos parece interesante, además, que al fin pude saber si me servía la teoría para algo. Y esto también es un tema de discusión, porque muchas veces pensamos de que ciertas asignaturas son de naturaleza teórica. Nos faltaría, pues, quizás darle un giro y ver con un lente diferenciado en ese sentido. Y aquí el estudiante nos dice, no soy de leer mucho, pero cuando simulábamos fue otra cosita, entre risas. Otro estudiante nos decía lo siguiente, profe, dígales a sus colegas que nos enseñen así. Ya nos hemos cansado de que nos dejen exposición, un montón de PDFs, trabajos y trabajos. Otro nos decía, la verdad, profe, a mí me gustaría que algunas asignaturas de letras sean más dinámicas, porque la verdad me aburro y me cuesta leer. Y este pues es un problema bastante importante y generalizado, no solamente en la educación superior, sino también en la educación básica. Pero con su juego las cosas cambiaron, nos dijo este estudiante. Finalmente, el último estudiante nos dijo, profe, a ver si usted diseña un juego para econometría. Econometría es una asignatura bastante robusta y entre comillas de mucho temer para algunos estudiantes, pero esta también trata de simulaciones y nos parece bastante importante pues también enfocarnos a ese escenario. A veces no le entiendo, ¿no? Sí sabe, pero no tiene método. Y pues tal como estos comentarios, sé que en nuestra experiencia docente los hemos recibido, o quizá no de la manera tan explícita, pero sí de manera tácita. Así que nuestra propuesta va encaminada a esto, a transformar este contenido robusto que a veces es indigerible por nosotros mismos en algo que pueda ser más práctico y que evidentemente pueda acercarnos a esa realidad. He corrido, me parece, sé que el tiempo es bastante limitado, pero muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Y como decimos acá, Tupananchikama, será hasta un próximo encuentro, mis queridos amigos, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Arias. Bastante interesante su presentación, ¿no? Quien ha tenido que llevar el curso de pensamiento económico sabe que es bastante intenso. Aunque sí, me cuesta un poco visualizar cómo sería un juego para el tema de econometría, porque sí tiene sus particularidades. Hasta incluso uno le ven de por sí la econometría ya como un juego, ¿no? Al quien le gusta mucho las estadísticas. Voy a hacer un comentario de manera... Hay una pregunta, de repente empezamos por usted, profesor Arias, que es de manera general para los tres ponentes, ¿no? Voy a citar tal cual está planteada. ¿Por qué no presentan propuestas de solución a los problemas investigados? Las investigaciones correlacionales y positivistas niegan la crítica, la creatividad y la oportunidad de solucionar tantos problemas educativos. Creo que va en el orden de que más al uso práctico que se le puede dar las investigaciones que han realizado, que digamos fue el día de ayer también en la mesa de ciencias sociales también estaban preguntas relacionadas a eso. Pero aunque en su caso es bastante
práctico en realidad, lo que usted ha planteado. Pero, ¿qué reflexiones adicionales nos puede dar al respecto? Comienzo, ¿verdad, doctor Paul? ¿Perdón? ¿Puedo responder, verdad? Sí, sí, por favor. Puedo comentar, mejor dicho. Sí. Pues sí, es innegable que desde la academia existe una corriente positivista. De nuestra universidad existe un reglamento de grados y títulos que no permite adecuar o hacer investigación de corte cualitativo, por ejemplo. Y esto me parece que se resume a un tema histórico en muchas universidades del país. Eh, Quizá a manera de sugerencia es que nos atrevamos a cambiar ese enfoque y ese paradigma. Hacer algo correlacional es bueno, me parece, pero creo que podemos nutrirlo aún más siempre y cuando podamos aplicar estos conocimientos a la realidad. Hacemos ciencia no para el deleite, aunque muchos lo hacen. Debemos de hacer ciencia para transformar la escasez en oportunidad. Debemos de hacer ciencia para cambiar y mejorar las condiciones de nuestras comunidades. Y vamos a empezar haciéndola pues atreviéndonos y no seguir quizá algo que ya está preestablecido. Es una lucha titánica, sí, porque quizá algunas vienen ya desde la norma, pero creo que este tipo de espacios nos permiten afianzar y crear vínculos, ya que si somos más, podemos también hacer más, ¿no? Ese sería el comentario, maestro Paul. Sí, también tenemos otra pregunta. Nos comenta, dicha alternativa pedagógica del Force Economic, ¿por qué no patentarla e integrarla en las demás instituciones formadoras a fin de solucionar empíricamente el aprendizaje de historia de los estudiantes y no quedar únicamente publicado en las bases de datos científicas? Excelente aporte y muchas gracias. Gracias también por su amable comentario. Pues sí, creo que quienes estamos en Renacit se nos hace importante también trabajar el tema de patentes. Lo hemos pensado, sin duda, pero pues Indecopi tiene algunas características o algunos lineamientos que harían que nuestra propuesta no se encamine por ese lado de la formalidad. No es la primera vez que hemos desarrollado este tipo de juegos sobre el tema de historia. Tenemos otros sobre la historia inca, por ejemplo, tenemos otros sobre Caral, bueno, entre otras realidades y temas. Pero pues hemos también querido hacer ello y no hemos encontrado una alternativa o un contexto de patentabilidad con respecto a nuestra propuesta. Quizá la salida sea una producción a escala o en masa, partiendo de que pues es un juego y entendiéndolo de esa manera, como un monopolio o como un ajedrez. Sí, está en nuestros planes poder hacer que esto sea más y ¿por qué no? De manera gratuita llegar a todos los rincones de nuestro querido Perú. Ese sería un sueño bastante importante, querido maestro Paul. Sí, muchísimas gracias. Incluso yo me animaría a que ese juego se replique en estudiantes de secundaria incluso, ¿no? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí, bien, muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta para la profesora Olga Bardales. Digamos que en su presentación el mensaje queda claro en que no es suficiente el manejo de las TICs, ¿no? Sino también el manejo pedagógico. Y que de alguna forma la pandemia evidenció que la educación debería avanzar al manejo de nuevas herramientas también. Tenemos una pregunta que es, ¿qué competencias digitales y saltos cuánticos deberían desarrollar los docentes ahora que en la pospandemia, en las aulas híbridas, considerando la cuarta revolución industrial, donde la robótica educativa, inteligencia artificial, desarrollo de MOOCs, entre otros, predominan como tecnologías emergentes educativas? Ok. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, bastante retadora la pregunta y la respuesta también, porque nos permite poder hacer un diálogo,
poquito en este sentido y expresar también algunas preocupaciones. De repente retomo también con la pregunta inicial que le hiciste al anterior expositor, ¿no? En el caso de nuestra investigación, hicimos sí un enfoque que permitía rescatar algunas ideas más fenomenológicas de la vivencia de los docentes y los estudiantes bajo una metodología cualitativa, ¿no? Y bueno, sí nos permitió entender y pensar en algunas de las soluciones que desde los propios actores educativos se plantean, ¿no? Como vimos, en algunos casos los estudiantes demandaban y sugerían hacer clases más dinámicas, colaborativas, que no utilicen mucho PPT, como por ahí he encontrado, y ciertamente eso es obviamente una demanda de un actor. Sin embargo, considero que estos saltos cuánticos son bien importantes, no solamente en los docentes, sino en las instituciones, porque el docente puede en realidad hacer muchas cosas, pero también depende de las políticas institucionales y de los apoyos que podemos tener dentro de del fortalecimiento de las capacidades, que no solamente es un fortalecimiento que debe venir desde el propio docente, ¿no? En una actitud de autoaprendizaje, porque muchos hemos estado en un proceso de autoaprendizaje, sino también como las políticas institucionales de educación superior promueven justamente este empoderamiento de los docentes y un nuevo modelo educativo. En este periodo, las instituciones han tenido que estar ya en proceso, en preparación para poder hacer ese cambio o ese salto, o algunos podrían decir incluso una ruptura epistemológica, ya que estamos hablando también de lo cuanti-quali, de lo presencial virtual y de todas estas situaciones que se han dado, ¿no? Hay que romper paradigmas, trascender, pero también me queda la preocupación que a veces ¿qué nos ha quedado, ¿no? ¿Ha sido suficiente 2 años para poder cambiar y hacer este salto? Yo pienso que todavía no hemos logrado hacer un salto realmente, y sí ese salto está todavía en impulso, ¿no? Que sí se ha aprendido algunas cosas, hemos avisorado, pero como ya la UNESCO nos dice, hay que reimaginar la educación. Hay que generar un nuevo contrato, ¿no? En el cual pues nosotros tengamos que poder ser competentes para manejar una pedagogía de la autonomía, una pedagogía donde ya no tengamos pues que estar dependiendo de instrumentos, como por ahí dijeron, instrumentos cuantitativos, los exámenes, objetivos, ¿no? Estas cosas que ya los chicos de alguna manera ya saben dónde obtener, cómo sacarlos, sino más bien hay que aprender algunas competencias que permitan lo que es el aprendizaje durante toda la vida, el aprendizaje autónomo, el logro de las competencias, ¿no? Más allá que de promoverme de año, sino que el estudiante pueda ser capaz a través de la enseñanza, que pueda ser competente, ¿no? En este medio también social. Es importante manejar un modelo que permita aprender para el cambio, aprender frente a la incertidumbre. No sabemos también qué cosas vendrán de repente de otras pandemias, no lo sabemos, pero también el docente tiene que tener en cuenta que hay algunas cuestiones blandas que hay que también no perder en cuenta, ¿no? O sea, la solidaridad, todo lo que es el trabajo en equipo, la colaboración, la interacción, que son habilidades blandas que no hay que perderlos, porque siempre pensamos en estas cosas de la robótica, hablamos de estas inteligencia artificial que aparentemente nos lleva más bien a ser un poco más, si se quiere, independientes o individualistas, pero lo que tenemos que hacer es tratar que justamente estas nuevas tecnologías nos permitan, más bien por el contrario, abrir un trabajo colaborativo de equipo,
¿no? Desde niños, desde pequeños. Entonces, eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta, porque además hay que pensar, como decía, en la modernidad, porque a veces se piensa que tener un aula híbrida o tener un instrumento que nos permita ver la realidad virtual ya es lo máximo, ¿no? Pero no nos olvidemos que vivimos también en un mundo real. No nos olvidemos que tenemos un mundo lleno de brechas digitales, de temas pendientes por la inclusión cultural. No todos los peruanos, no todos los estudiantes van a poder tener las oportunidades de acceder a aulas híbridas, a la robótica. Y bueno, son temas que tenemos que ir pensando como docentes y como también personas que aprendemos durante toda la vida, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender? Por ejemplo, me preguntaba sobre este tema de la ciudadanía digital, ¿no? La ciudadanía digital, todos ya tenemos una identidad digital. ¿Cómo manejamos la identidad digital? Esas son competencias que requieren todavía aprenderse y que yo siento que todavía no se han aprendido. Podemos haber aprendido a utilizar, no sé, algunos, ni siquiera digo curación de contenidos, ¿no? Porque también es complicado, pero hemos aprendido a utilizar de repente una herramienta como el Padlet o de repente una herramienta que tiene que ver con algo lúdico, ¿no? En lo virtual, pero ¿dónde está el tema de la seguridad ciudadana, la seguridad digital, la ética digital, la identidad digital, ¿no? Que también nos lleva entonces a formar nuevos ciudadanos, los ciudadanos que queremos que sean competentes, no solamente disciplinarmente, tecnológicamente, sino para la vida, ¿no? Eso es importante. Yo me quedo con esas reflexiones, pero sí los saltos cuánticos van a ser muchos y bueno, como creo que en su momento los físicos no lo han podido todavía estimar. Gracias. Muchas gracias, Olga, por tu respuesta. En realidad ese es un tema, como te comentaba en un mensajito ahí en privado, es amplio, muy interesante, y es para una conversación, porque el tema es cómo miramos la educación a futuro, ¿no? Eso es lo que llama esta reflexión tu presentación. Bien, tenemos una pregunta para el profesor Lugo. Esta pregunta es, ¿cuál es el paradigma epistemológica de su investigación? ¿Qué criterio de muestreo se utilizó en la muestra de estudio? Muchas gracias por la pregunta. ¿Ya? Como es evidente, la investigación corresponde al enfoque cuantitativo, positivista. Eso es así. Responde también a una estructura que tenemos aprobada en el reglamento general de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. ¿Ya? Luego, para la muestra, hemos tenido en cuenta algunos aspectos puntuales. Primero, la especialidad de Ciencias Históricos, Sociales y Geográficas, que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Educación UNEVAL, es la única carrera que ha ingresado a la reforma curricular en forma radical, a partir de 2020, ¿ya? Entonces, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel de la UNEVAL, ¿no? Nuestra especialidad viene trabajando con un diseño curricular, ¿no? Por proyectos formativos con enfoque socioformación, ¿ya? En base al modelo educativo de la UNEVAL que se aprobó el año 2017. Pasaron 3 años para que nuestra especialidad, ¿no? liderara sobre este particular. ¿Qué se busca con este diseño curricular? Que el documento base, repito, es el modelo educativo de la UNEVAL. Desarrollar y lograr en nuestros futuros profesionales 9 competencias, ¿no? ¿Cuáles son? El espíritu emprendedor, la primera competencia. El pensamiento complejo, como también la idoneidad investigativa. Luego, el dominio del idioma español, la comunicación en el idioma inglés, el trabajo colaborativo, como también la gestión de calidad, la sustentabilidad ambiental, finalmente, la gestión social inclusiva.
eso corresponde a la UNEVAL. Y nosotros estamos trabajando en esa perspectiva de lograr estas competencias a lo largo del proceso de formación de nuestros futuros profesionales, ¿ya? Pero, acá viene pero, ¿por qué se realizó la investigación de carácter correlacional? Primero, como han aludido los ponentes anteriores, la situación de la pandemia un poco nos descuadró, ¿ya? En el caso de la UNEVAL, recién estamos trabajando a partir del segundo semestre de 2022 en forma presencial. Antes era, ¿no?, de una forma no presencial, ¿no?, a través de las plataformas, y otras facultades de una forma semipresencial. Entonces, tenemos en la práctica, ¿no?, en la práctica, un documento con todos los perfiles, con todos los enfoques, con todo el diagnóstico, la demanda social, demanda de la oferta laboral, todo. Sin embargo, en la práctica no estamos ejecutando de una forma responsable, ¿ya? Si dice, ¿no?, lograr las competencias, ¿no?, a nivel de la facultad, a nivel de mi especialidad, pero la mayoría de los docentes no estamos entrenados, no estamos capacitados, actualizados para poder poner en marcha la implementación de ese diseño curricular, y la parte operativa son los proyectos formativos. Y a nivel de la especialidad tenemos 30 proyectos formativos, de los cuales están distribuidas para la formación general, la formación específica y la formación de especialidad. Entonces, prácticamente, en la práctica, estamos desarrollando como si fuera un programa curricular por objetivos, donde prima la parte expositiva del docente, los alumnos mayormente son oyentes, son receptores de conocimiento. Entonces, justamente, esta investigación orienta de qué manera, primero para poder saber, ¿no?, en qué medida, ¿no?, por ejemplo, la historia, que es la parte medular de mi especialidad, porque están la historia, la geografía, la economía, entre otras, ¿no?, en qué medida los docentes vienen desarrollando de una forma inter, multi o transdisciplinar la historia. ¿Y en qué medida este desarrollo, ¿no?, lo que he indicado, está contribuyendo para generar el pensamiento complejo en los estudiantes? La parte crítica, la parte creativa, la resolución de problemas, etc. Por ejemplo, en la parte de la planificación de nuestros proyectos formativos dice, primero el estudiante tiene que recoger información de la realidad mediante un diagnóstico. En ese diagnóstico debemos identificar los problemas y jerarquizar esos problemas para poder trabajarlos. Luego, en base a ese diagnóstico, debemos de plantear perspectivas o estrategias. Luego, trabajar para poder solucionar el problema del contexto relacionado a nuestra especialidad, ¿no? Finalmente, se debe de socializar toda esa información generada desde los nuevos escenarios de aprendizaje. No tanto las aulas, que eso es una enseñanza y aprendizaje tradicional, sino en especialidad, por ejemplo, estamos hablando visitar comunidades, centros arqueológicos, museos, ¿no?, y muchos escenarios más. Pero en la práctica no estamos haciendo, salvo con raras excepciones, ¿no? Por ejemplo, el docente tiene un proyecto formativo, desarrolla un solo docente, lo que no debe ser así. Lo que está plasmado en la teoría, en nuestro diseño curricular, los proyectos formativos debemos de desarrollar en forma simultánea varios docentes. Ahí, para que puedan notarse que efectivamente estamos tratando de desarrollar de una forma inter o multi o transdisciplinar. Entonces, justamente por eso, ¿no?, quería recoger esta información, ¿no?, para saber, un grupo de docentes de mi especialidad, para saber en qué medida los docentes vienen, ¿no?, desarrollando de una forma transdisciplinar la historia, y en qué medida se relacionan o se vinculan con el pensamiento complejo de los estudiantes. Entonces, este primer trabajo nos va a servir para que en las investigaciones posteriores ya no realizar quizás más las investigaciones cuantitativas, sino una investigación etnográfica, una investigación fenomenológica, una investigación acción, una investigación narrativa, biográfica, etc. Eso es la tendencia. Entonces, en términos generales, puedo decir lo que hemos plasmado, por ejemplo,
¿no? En unos de los primeros, quizás el único a nivel nacional, ¿no? No existen a nivel de las universidades nacionales y privadas lo que están trabajando con una nueva perspectiva curricular basada por proyectos formativos, por competencias. Entonces, para lo sucesivo, si quisiéramos ya realizar efectivamente ya la investigación desde el campo, desde la práctica, desde las comunidades, ¿no? Yo también asumo este tipo de investigación correlacional casi no repercute mucho en la solución de los problemas del contexto. Pero sí, si realizáramos unas investigaciones de carácter cualitativo, como los tipos que he mencionado, probablemente los estudiantes aprenderían más desde la práctica y, desde luego, desarrollarían su pensamiento complejo, pero en esta parte tienen que desarrollar los docentes de una forma multi o interdisciplinar, ¿no? La razón es porque hemos trabajado en la pandemia, ¿no? Si no, en estos momentos hubiéramos tenido resultados mucho mejor a lo que teníamos hasta el año 2019, porque recién desde el primero al quinto año de educación superior, no es la única especialidad que viene trabajando con todas las limitaciones esta nueva propuesta curricular por proyectos formativos. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. Hay una última pregunta en el chat que va dirigido al profesor Arias, por el tenor de la pregunta. Una propuesta lúdica, metodológicamente hablando, niega la esencia lúdica de la raza humana que evoluciona con el desarrollo de la especie. ¿Cuál sería el eje lúdico transversal ante el reto que plantea el transhumanismo, que es el futuro próximo? Muchísimas gracias por la amable e inquietante pregunta de nuestro querido amigo. La verdad, pienso que nuestra preocupación hacia el futuro de nuestra especie ha llegado a tal punto de olvidarnos de nuestro presente. En ese escenario, podríamos proyectar condiciones sociales, humanas, de aquí a mucho tiempo hacia adelante. Pero recordemos que los problemas están aquí, a la vuelta de la esquina. Una muy bonita pregunta, categórica. Hoy ya no se habla de raza. El transhumanismo pareciese también otra vertiente, ¿no? Quizá sociológica y hasta de bioética, de biopolítica. Y creo que sí, es importante discutirlo. Sin embargo, en mi corta experiencia, me he dado cuenta de que el futuro va a ser esa suma de cosas, elementos y acciones que haga aquí y ahora. En ese contexto, creo que mi atención, más allá de una discusión o de un discurso, está en llevar a la práctica y hacer la práctica misma de mucho de lo que cada día vamos aprendiendo. Sobre esa base, mi atención está en eso, en poder dar y aportar un granito de arena desde la trinchera académica en la cual me encuentro. Y sin lugar a dudas, hay un reto bastante importante el cual se plantea y creo que jugar nos hace con añoranza convertirnos y legitimar un poquito más de nuestra humanidad, porque al jugar exteriorizamos y también interiorizamos aquella complejidad natural llamada realidad. Y pues bueno, es un campo bastante vasto, es un mosaico de posibilidades
Jugar no solamente compete a un proceso cognitivo de diversión, puede también catalogarse como un escenario ritual, un escenario religioso, como pues se aprecia en muchas partes del globo. Ese sería el comentario prontamente, querido maestro Paul. Bien, ya hemos llegado a la parte última de esta mesa. Agradezco a todos los ponentes, a la profesora Olga Bardales, al profesor Ido Lugo Villegas, al profesor Raúl Arias Sánchez por la presentación que han realizado. La verdad que llamaron a mucha reflexión y también esperemos a próximas discusiones sobre estos temas. Y finalmente agradezco a la Red Peruana de Universidades por la organización de esta mesa y de esta Semana de la Investigación. Y agradezco la participación de todos los presentes aquí en esta discusión. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, manden ustedes. Buen día, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.